medicamentos que ya hemos mencionado como ejemplo, como ocurre, digamos, aquí, ¿no? La fitospigmina o eserina, los compuestos organofosforados y fármacos para el tratamiento del Alzheimer van a producir el mismo efecto, van a bloquear esta enzima acetilcolinesterasa. Y como ya no hay quien les doble a la acetilcolina, entonces esta acetilcolina seguirá actuando sobre receptores nicotínicos y sobre receptores muscarínicos, como pueden ver ahí en la pizarra. Seguimos con el mismo mecanismo de acción, ¿no? Entonces, las anticolinesterasas, isospigmina, neostigmina y compuestos organofosforados, van a tener una actividad importante, como pueden ver. Esta sería la acetilcolinesterasa. Si nosotros la bloqueamos con estos productos, entonces no va a haber este desdoblamiento, no va a haber, digamos, la destrucción de la acetilcolina, y es la acetilcolina la que va a provocar todos los problemas en realidad con respecto a la actividad. Entonces, ya literalmente inhibe la acetilcolinesterasa o butirylcolinesterasa, o también llamada pseudocolinesterasa, que es una enzima sumamente activa. Se encuentra no solamente en los pies sinápticos, sino también en el torrente circulatorio, ¿no? En el paso inicial, entonces, la acetilcolina se une al sitio activo de la enzima, que por acetilación experimenta una hidrólisis, está refiriendo a esta acetilcolina, que da como resultado la colina libre y separación del grupo acetilo o acetato. Y en el segundo paso se rompe el enlace covalente acetiloenzima por la adición de agua. Ahí se produce lo que se denomina hidrólisis, y todo ese producto, o sea, todo ese proceso va a durar entre 80 a 120 milisegundos. Entonces, en esta parte de la diapositiva solo se está explicando esta actividad sobre la acetilcolina y el tiempo de duración, que lo podemos poner aquí también, entre 80 a 120 milisegundos. Entonces, eso dura esta acetilcolina cuando es, digamos, hidrolizada por la acetilcolinesterasa. Hasta ahí es lo que ocurre de manera normal y constante en nuestro organismo. Entonces, todavía no hemos hablado de los fármacos, que es el tema en cuestión. Entonces, seguimos con ese mecanismo de acción. Entonces, el edrofonio, como ven, y la tacrina, este es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer, que tiene muchos efectos tóxicos. Se fijan al lugar de fijación de la colina en la enzima. Otro inhibidor reversible, el donepezilo, que también es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer, y se fija en el centro mismo de la enzima, o sea, en la parte media de esta enzima se van a unir los diferentes productos. En este caso estamos hablando, ¿no es verdad?, como tienen ahí, el donepezilo y la tacrina, que son dos productos que se utilizan hoy por hoy para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. En cambio, la fisostigmina, la neostigmina y otros carbamatos se van a fijar al lugar aniónico y esterásico de forma similar, como lo hace la acetilcolina, pero la enzima carbamilada es carbamilada en vez de ser acetilada. El enlace entonces covalente de la enzima carbamilada es mucho más resistente entonces a la acción de estos fármacos, y pues permite una actividad mucho más importante sobre la acetilcolina en principio. Ahora, estos compuestos organofosforados se fijan en el lugar esterásico formando un enlace covalente entre el fósforo y la enzima, ¿no? Y como pueden observar ahí, y esto es importante porque ya en la clasificación hemos visto los reversibles y los irreversibles, y entonces estos compuestos organofosforados, como son irreversibles, se unen
manera extraordinaria, ¿no? Y bastante estable y difícilmente hidrolizable. Por lo tanto, la actividad es mucho más prolongada que si se administrasen los otros fármacos. Entonces, la inactivación dura cientos de horas. No está diciendo unos minutos, son cientos de horas, y por lo tanto pone en peligro y en riesgo la vida del paciente cuando existen estas intoxicaciones. ¿Y dónde se va a dar más? Obviamente en el campo, donde se usan este tipo de productos. Por eso también recomiendo que en sus hogares nunca pongan venenos en botellas de gaseosa, porque la gente cree que es, sobre todo los niños, digamos, y pueden llegar a tomar estos productos. Entonces, en las primeras horas la hidrólisis es inducible por compuestos del tipo de las auxinas, pero pasadas algunas horas la unión se hace irreversible, como hemos visto en la clasificación, y entonces la recuperación de la actividad anticolinesterásica ha de esperar a que se sinteticen nuevas moléculas. Y el gran problema de todo esto es que una de las cosas que hemos visto en acetilcolina es la distribución de estos receptores. Los nicotínicos generalmente están en la placa motora neuromuscular o también llamada unión neuromuscular. En cambio, los muscarínicos se encuentran en abundancia en el sistema nervioso central, a nivel ocular, en todos los músculos lisos, sobre todo del aparato gastrointestinal, incluyendo la vesícula biliar, y también vamos a encontrar en la vejiga, en los uréteres y también en el útero. Vamos a encontrar músculos lisos con receptores muscarínicos, o sea que la afectación de esta actividad masiva en términos de acción, ¿no es cierto?, de la acetilcolina es muy importante a nivel de todo el organismo y va a generar pues manifestaciones muy importantes que van a ir desde la musculatura esquelética y obviamente pasando por la musculatura lisa. Y entonces dentro de la farmacodinamia, entendiendo esto, que estamos bloqueando esta enzima en diferentes puntos e inactivándola, se está acumulando esta acetilcolina y entonces tenemos que ver en cada uno de los órganos si es que tienen receptores nicotínicos como el músculo esquelético y el corazón, aunque en poca cantidad, no en la misma proporción que los receptores muscarínicos, y también la actividad que vamos a encontrar en los diferentes órganos y sistemas cuando toquemos la parte de los receptores muscarínicos. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ya estamos empezando con el ojo, su aplicación local va a provocar hiperemia, enrojecimiento, constricción del esfínter de la pupila, miosis. ¿Quién hace eso? No hace el producto en sí. Ninguno de estos hace eso. Lo que hace es bloquear. ¿Quién está generando ese problema? La acetilcolina. Si uno agarra las hojas de su cuaderno y empieza a mirar qué hacía la acetilcolina, hace miosis. O sea, el cierre de la pupila, constricción del músculo ciliar, bloqueo del reflejo de la acomodación, disminución de la presión intraocular y facilita entonces el flujo de salida del humor acuoso. Eso vamos a tener como resultado, ¿no es cierto?, de la aplicación de estos fármacos a nivel local. En el tubo digestivo ya hemos visto dos cosas importantes. Uno, una actividad motora y otra secretora que va a generar la presencia de estos medicamentos, porque vuelvo a repetir, ellos solo bloquean la enzima acetilcolinesterasa, pero ¿quién hace todo esto? Es la acetilcolina y nada más. Por eso vuelvo a repetir, si ustedes leen el anterior capítulo, esto es exactamente lo mismo. Entonces va a aumentar las contracciones gástricas e incrementa la secreción ácida, la secreción de las glándulas. Ahí está la parte secretora y aquí está la parte motor. Páncreas aumenta el tono gastrointestinal y la actividad motora tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Entonces, viendo esta figura, sabemos bien por fisiología, no por otra cosa, que esto está estructurado en base a la musculatura lisa.
tanto el intestino delgado, bueno, comenzando, si se quiere, del estómago en adelante, que digamos, las partes más involucradas, digamos, en el problema, ¿no? Entonces, estómago, intestino delgado, intestino grueso, va a ser afectado porque tiene receptores muscarínicos predominantemente y por lo tanto la acetilcolina tiene dos actividades importantes ahí, independiente de las otras que vayan a tener, y es la parte motora que generará náuseas, vómito, diarrea y obviamente eso sumado a la gran secreción intestinal, por eso es que aparece diarrea, porque aumenta la secreción de agua y el contenido de agua en las heces fecales. Bueno, en la unión neuromuscular ya no hay receptores muscarínicos. Aquí sí y aquí sí. Aquí no. Aquí son los receptores nicotínicos. Entonces, si usted inhibe, digamos, la acetilcolinesterasa, vuelve a aumentar la cantidad de acetilcolina y esa va a permitir actuar a nivel de la unión neuromuscular, ¿no? Y por lo que va a tener una actividad importante, sobre todo en los bloqueantes, en el uso de bloqueantes neuromusculares competitivos, que pueden en algunos casos, a ver, voy a permitirme poner esos bloqueantes, porque es otro capítulo eso, pero quiero que veamos esto, porque no puedo saltarme este capítulo importante, aunque no hemos visto, aquí voy a poner bloqueantes neuromuscular. Y entonces, dentro de estos bloqueantes neuromusculares, que es otro capítulo, entonces voy a poner dos ejemplos también aquí. Los despolarizantes, y los no despolarizantes. Entonces, dentro de los que generan despolarización, o sea, similar, si se quiere, a la actividad de la acetilcolina, está un producto que es uno solo, no hay más, uno, que se llama succinilcolina. Entonces, este producto, por una similitud en la estructura de la acetilcolina, porque en vez de ácido acético tiene ácido succínico y la colina, entonces genera un agonismo. Aquí hay un agonismo. O sea, estimula y por lo tanto genera despolarización, como hace la acetilcolina. Y los no despolarizantes, ¿no? Hay unos, qué sé yo, 30 productos por lo menos, ¿no? Entonces, estos van a generar, al revés de lo que ocurre aquí, un antagonismo. Entonces, aquí debe haber entre 30 a 50 productos y dentro de eso el más importante es la tubocurarina. Entonces, esta tubocurarina que generó la creación de un montón de productos, entonces bloquea, provoca un bloqueo de la unión, sobre todo neuromuscular, y se usa como un relajante neuromuscular. Entonces, este producto es un antagonista de los receptores nicotínicos y por lo tanto no produce despolarización, ¿no? Entonces hay una diferencia notable en esto. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque
Cuando existe una intoxicación, por ejemplo, por este producto, o por esos, es mejor usar esto. No esto, esto lo mata al paciente. Fíjense, resuelve el problema y este mata al paciente. Entonces, y ambos son bloqueantes neuromusculares, pero no pertenecen a la misma familia y tampoco tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con el sistema cardiovascular? Lo mismo que hacía la acetilcolina. Recuerden que en la clase que hablamos sobre la acetilcolina, yo dibujé un corazón de esta manera, lo voy a hacer mucho más chico, ¿no? Y aquí teníamos la vena cava superior y aquí obviamente vamos a modificar un poquito estas válvulas que no son nada rectas, entonces tenemos así. Y aquí siempre es bueno hacer la aorta porque nos interesa que como vaso importante, ¿no? Entonces, cuando hemos puesto eso, hemos dicho que todas las 4 propiedades cardíacas, o sea, me refiero a la propiedad inotrópica, a la propiedad cronotrópica, dromotrópica y batnotrópica, todas son negativas, ¿no? Eso, y exactamente es esto así, ¿no? Entonces dice, a dosis bajas el efecto predominante tiene lugar sobre el corazón, provocando bradicardia moderada, disminución de la frecuencia cardíaca, y eso es lo que tenemos con la acetilcolina igual. Ahí tienen ustedes, reducción de la contractilidad auricular y ventricular, y fíjense que aquí vuelve a mencionar la auricular, porque ustedes recordarán cuando hablamos de acetilcolina, hemos dicho que predominantemente los receptores muscarínicos existentes en el corazón están situados en las aurículas más que en los ventrículos. Y a dosis altas, la fuerte reducción del gasto cardíaco, ¿no es verdad? Reducción del gasto cardíaco, entonces estamos hablando de una bradicardia, va a generar hipotensión arterial. Recuerden que esa hipotensión arterial habíamos marcado aquí como receptores muscarínicos 3 en la pasada clase. Si alguien ha dibujado eso en su cuaderno, debe estar eso así, ¿no? Por vasodilatación debida a la inhibición de los centros vasomotores. Ahora, ¿puede haber una taquicardia refleja? Sí, porque esta vasodilatación en los vasos sanguíneos, sobre todo del territorio arterial, va a generar que este vaso que tenemos aquí, que emerge del callado de la aorta, que es la carótida, ahí se encuentran los vasoreceptores y entonces llegará al sistema nervioso central, a la base del cuarto ventrículo, ¿no? Donde se encuentra el centro vasomotor y generará, digamos, como acto reflejo, taquicardia. Puede ocurrir esa eventualidad también. Ya sobre el aparato genitourinario, si ustedes revisan sus cuadernos, sus notas que han hecho, entonces aumenta el peristaltismo de los uréteres, estimula la contracción del detrusor, facilitando la micción, exactamente lo mismo que hemos hablado cuando desarrollamos el tema de acetilcolina. Entonces eso habrá que verlo también. Ya sobre el sistema nervioso central, ¿no? Ahí vamos a encontrar 2 grupos, igual como en la clasificación de los reversibles e irreversibles. Entonces, dentro de esa posibilidad, eso depende de su estructura química. Y entonces, solo dice, actúan los que penetran la barrera hematoencefálica. ¿Quiénes lo hacen? La fisospipina, tacrina, donepecilo y algunos compuestos organofosforados. Recuerden que ya mencioné que esta tacrina y este donepecilo eran medicamentos que sirven para el tratamiento del Alzheimer y donde está localizado el problema en el sistema nervioso. Si no pasase al sistema nervioso no provocarían, digamos, ninguna actividad, ¿no? Y lo mismo la fisospipina o eserina, que es el alcaloide natural que proviene del haba del cadáver.
Ya, dosis pequeñas producirán activación generalizada, aumento de la situación de vigilia, lo que se aprovecha para el tratamiento del Alzheimer. Con eso no quiere decir que se resuelva el Alzheimer en realidad, pero son medicaciones, digamos, que mejoran la calidad de vida del paciente. Ahora, si se dan dosis elevadas, provocan estimulación central generalizada, ¿no? Que termina en parálisis de los centros vulvares también. ¿Qué pasa con el aparato respiratorio? Lo mismo que hacía la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina dos cosas hacía. Una acción tiene sobre los bronquios y otra sobre los vasos sanguíneos. Y recuerden que esa relación bronquio-vaso sanguíneo es muy importante desde el punto de vista de la función del pulmón, porque el pulmón genera, digamos, lo que se denomina de manera general el intercambio gaseoso. Si no, no se podría producir si no hay esa relación entre los capilares y obviamente los bronquios. Entonces, lo que va a hacer es, va a aumentar el tono bronquial, o sea, va a generar broncoconstricción, no estoy diciendo vasoconstricción, estoy diciendo broncoconstricción. Entonces, se cierran los bronquios y aumenta la secreción. Recuerden que el epitelio respiratorio, sobre todo a ese nivel, es un epitelio pseudoestratificado con la presencia de células caliciformes y esas células caliciformes tienen gran cantidad de moco. Entonces, va a aumentar esa secreción traqueobronquial, secreción más broncoconstricción, entonces se cierra el bronquio más el moco y silba. Entonces van a aparecer las sibilancias, que son muy características de los enfermos asmáticos. Entonces va a generar una especie de asma. Y si de hecho ya esa persona es asmática, generará un tremendo problema de tipo respiratorio. Asimismo, va a aumentar la secreción no solamente de esas glándulas, sino también de las sudoríparas, como dice ahí, las lagrimales y las salivales, cuya secreción, por ejemplo, de las glándulas salivales, entonces se denomina cialorrea. Entonces va a aparecer cialorrea, ¿no? Eso va a ocurrir igualito como se había descrito cuando hablamos de la acetilcolina. Entonces, como podrán ver ustedes, acetilcolina y anticolinesterasas van de la mano. Ahora vamos a ver la farmacocinética y tenemos que verla también por partes, porque no necesariamente todos son iguales. Recuerden que hay carbamatos terciarios y otros cuaternarios. Dentro de esos, los terciarios está la iserina o fisostigmina, que es aquí dice carbamato terciario, como pueden ver, no es verdad. Entonces se absorbe por toda la vía, no hay ningún problema. La neostigmina, piridoxigmina, carbamatos cuaternarios, esos se pueden absorber bien en el aparato digestivo, pero no pasa la barrera hematoencefálica, así que por lo tanto se puede utilizar sin el peligro de que genere manifestaciones de tipo celular. ¿Para qué vamos a usar esa neostigmina o piridoxigmina? Generalmente para resolver un problema que puede generar el médico, sobre todo los cirujanos, que es el ilio paralítico postoperatorio. Fíjense el nombre y el apellido. Ilio paralítico postoperatorio, no está diciendo otra cosa. Entonces, está hablando de una cirugía, eso puede hacer. El de becario, que es liposoluble, puede ser aplicado a nivel de la conjuntiva, ¿no es verdad?, para provocar miosis. Ya, la distribución entonces pasa a la sangre a nivel plasmático, alrededor de 20 microgramos, en realidad es esto aquí, por ml de neostigmina y 50 nanogramos por ml de piridoxigmina. La neostigmina entonces se distribuye a 0,8 a 1,1 litros por kilogramo en el líquido extracelular o intracelular y pasan todos, digamos, los diferentes órganos, como pueden ver ahí en la diapositiva. Seguimos con la farmacocinética, el metabolismo de la eserina, neostigmina y piridoxigmina, entonces son desdoblados por la colinesterasa
Y que quede claro, hay colinesterasas que vamos a encontrar en el torrente circulatorio, o sea, en el plasma sanguíneo, ¿no? Estas mismas colinesterasas provocan el desdoblamiento de la cocaína y también de la succinilcolina, o sea, de otros productos diferentes, de diferentes capítulos que no están aquí. Pero hay que recordar esas colinesterasas. Ya hemos hablado de metabolismo, que no solo el hígado tiene la capacidad de metabolizar los productos, sino también, digamos, otros lugares del organismo, como por ejemplo en el caso de la sangre y más propiamente del plasma sanguíneo. En cambio, los órganos fosforados son también desdoblados por las esterasas tipo A, pero como es una unión irreversible, lo hace demasiado lento, que puede durar cientos de horas, como hemos visto ya en otra diapositiva. En lo que se refiere a la eliminación, los metabolitos y drogas intactas son excretadas por el riñón, ¿no? De duración, los de duración sistémica, eserina 2 horas, neostigmina y tiridoxina tardan un tanto más, como alrededor de 4 horas para eliminarse. Entonces, esos también son datos importantes que hay que tener presentes. Bueno, aquí tenemos la toxicidad, ¿no? Miren, hay en esa imagen una zona de sembradío que están fumigando justamente la fuente principal, entonces son los pesticidas agrícolas y los domésticos. Cerca de 100 compuestos organofosforados y 20 carbamatos, ¿no verdad? Están disponibles como plaguicidas, termífugos, ¿no? Y los signos iniciales son entonces los del exceso mucarínico, miosis, salivación, diaporesis, constricción bronquial, vómito y diarrea. Si ustedes ven este cuadro, ¿no es verdad? Evidentemente es una actividad mucarínica de la acetilcolina. La acetilcolina produce esto, todo eso. Así que no hay problema. Y está hablando del receptor muscarínico. Donde hay eso, entonces en la musculatura lisa, ya sea del ojo, ya sea del aparato digestivo, de la vejiga, del útero, ¿no? Las glándulas salivales, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, la terapéutica va a incluir mantenimiento de los signos vitales, entonces habrá que internar al paciente, ponerle un suero, tener una vía, ¿no? Poner un aparato, digamos, un respirador mecánico para que no haya ningún problema con respecto al aparato respiratorio. Habrá que monitorizar el funcionamiento cardíaco, porque ya ustedes vieron que disminuye estas 4 propiedades, puede llegar a provocar paros cardíacos por esa razón. Entonces ya tenemos todo eso. Bien, continuamos entonces. Ya la descontaminación para impedir mayor absorción, hay que hacer lavado gástrico siempre y cuando estén dentro de los primeros minutos y la primera hora. Porque una vez que se ha absorbido ya no se sirve hacer nada de eso. Y tendrán que valorar el lugar donde ha ocurrido esto. Vuelvo a repetir, las zonas agrícolas todas las que rodean a la ciudad de Santa Cruz. Y algunas que incluso ya están inmersas en la actividad, digamos, citadina, porque, a ver, el aeropuerto en realidad, digamos, está en la provincia de Guarne, pero como se ha decretado una mancomunidad entre los diferentes municipios, entonces conjuntamente, digamos, Santa Cruz se ha hecho un municipio metropolitano en ese sentido, y entonces ustedes pueden ver que hay fábricas, estadios, aeropuertos, todo eso en el norte, y que muchos de esos elementos que acabo de mencionar están en la provincia de Duarte. Lo mismo ocurre, digamos, con municipios como Cotoca, Pailón, y a este otro lado el Torno y demás cuestiones, ¿no? Para ir mencionando algunas cosas. Y entonces, en esas zonas agrícolas, que muchas de ellas están manejadas por los menonitas y ellos son trabajadores del agro, entonces contaminan el ambiente, ¿no? La administración de atropina es muy importante, es un alcaloide de las organaceas que vamos a ver un poco más adelante,
Eso se administra por vía parenteral, o sea, en ampollas para controlar. Esas ampollas vienen de 1 ml con 1 miligramo, ¿no? Los signos de exceso muscarínico, la exposición crónica a cientos de órganos fosforados provoca neuropatías relacionadas con la desmielinización de los axones. Por ejemplo, miren ustedes este producto, el triortocresilfosfato, es un aditivo en los aceites lubricantes y el agente prototipo de esta clase de elementos que provocan desmielinización. Entonces, ¿quiénes están comprometidos? Los cambiadores de aceite, de las movilidades que ustedes encuentran en cualquier avenida, se cambia aceite, todo eso. En esta Centenario ahí hay un montón. Por lo menos debe haber unos 3 o 4, de este lado y de este otro lado, ¿no? Entonces ahí llevan su movilidad de la gente, esa gente que está realizando sus cambios de aceite puede llegar a tener esos problemas. Por eso es que la semiología es sabia, ¿no? Cuando uno hace una historia clínica, no solamente pone el nombre y el apellido y la edad y listo, o el sexo, ¿no? Hasta en qué trabaja es importante, porque de ahí puede salir, ¿no?, muchas cosas que puede tener el paciente para su tratamiento. Entonces, la historia clínica es muy importante, incluso para el razonamiento fisiopatológico de la probable enfermedad. Entonces, estos aditivos tienen ese tipo de productos. Y entonces, imagínense la neuropatía que pueda llegar a tener el sujeto. Entonces, ameritará un tratamiento dependiendo del problema. Ahora, toxicidad, carbonatos terciarios y órganos fosforados. Los carbonatos terciarios en el tracto gastrointestinal no es más que una prolongación de la actividad de la acetilcolina que ya lo hemos hablado. Entonces va a provocar náuseas, vómitos, cólicos, diarrea. Puede haber también miosis acentuada, visión borrosa por espasmos de la acomodación, ¿no? Y también dolor ocular y dolor de cabeza. En el corazón ya hemos hablado que esa bradicardia, si se incrementa, o sea, es todo esto que hemos puesto de la acetilcolina es igual para estos productos y entonces puede llegar incluso a generar un paro cardíaco y perder la vida el paciente. Estoy hablando sobre todo de los compuestos organofosforados que son humanos, eliminan a la gente. En las glándulas, sudoración, salivación, lagrimeo a nivel muscular, entonces sacudidas, contracciones fasciculares. Recuerden que a veces tiembla el ojo, ¿no? Y la gente dice, vas a ver a alguien. Entonces, todos los días vemos a alguien. Salimos a la calle, alguien está pasando, ¿listo? ¿Qué tiene que ver? Eso son ceras, ¿no? Se meten a la cabeza tonteras todos los días, ¿ves? Sin que nos sacudan nomás el párpado, digamos. Pero también ocurre en otros lugares, porque puede temblar el brazo o fatiga muscular, eso va a ocurrir y entonces esas sacudidas tienen contracciones fasciculadas, párpados, cara, cuerpo, nistagmo, disartria, ¿no? ¿No es verdad? Dosis altas, entonces debilidad, fatigabilidad muscular e incluso puede llegar a provocar parálisis por, digamos, la actividad prolongada de la acetilcolina. Y si alguien dice que ¿por qué? Aquí está también la respuesta. Dentro de estos despolarizados está la succinilcolina, que no es más que la misma acetilcolina, lo único que cambia es el ácido succínico, y entonces tiene la misma actividad que la acetilcolina, sin embargo es un bloqueante neuromuscular. Si usted aumenta demasiada la concentración de acetilcolina, también puede provocar bloqueo, porque ese exceso va a generar esa parálisis, lo mismo que aumentar el succinilcolina. Entonces, a nivel respiratorio, lo mismo que hemos visto hace rato, broncoconstricción y hipersensación bronquial. Entonces, va a haber una dificultad respiratoria de tipo asmática por la presencia de las sibilancias. Vuelvo a repetir, tiene mucha similitud con la, pero si eso ocurre con un asmático y hasta peor. Entonces, por favor, si, es decir, por ejemplo, yo siempre tengo Baygon en mi casa, digamos, no siempre tengo, porque a mí no me agradan mucho los mosquitos y tampoco me gustan las dentadas chicas, así que yo tengo grandes, pero las tengo con malla, y entonces hay ese producto.
Pero si hay gente asmática, no vale la pena fumigar. Cuando está en ello, tienen que salirse hasta que ventile todo ese tipo de cosas. O si tienen aire, pues se pondrá el aire o ventiladores, cosas que salga ese olor, porque si no va a generar una crisis asmática. Ellos no pueden estar ahí. Igual aquellos que pertenecen al grupo de las enfermedades llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, el denominado EPOC, ¿no es cierto?, donde vamos a tener el enfisema, la bronquitis crónica y obviamente también el asma bronquial. Entonces, sobre el aparato urinario, infección frecuente o involuntaria, la piridostigmina es menos tóxica en el tracto gastrointestinal, a diferencia de la neostigmina y la eserina. Recuerden que la eserina es el producto natural, ¿no? Así también se denomina. Eso solamente para mencionar eso. Ya órganos fosforados y plaguicidas, entonces más tóxicos y efectos mucho más prolongados provocan trastornos gastrointestinales y cardiovasculares. A nivel ocular, cataratas, los insecticidas agrícolas. Estas sustancias han sido utilizadas por muchos con los fines homicidas y suicidas también. Y después de la exposición local a vapores, aerosoles, luego de la inhalación, casi siempre aparecen en primer lugar los efectos oculares y respiratorios. Ahora, de nuevo voy a volver a repetir. A veces la gente hace mal y ustedes no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Vivimos en un área agrícola. Y si alguien dice, ¿qué tiene que ver eso si en la ciudad nadie siembra nada? Apenas la plantita de su jardín y no van a intoxicar. No, pues, a ver, si hay una avioneta que está fumigando un campo en Guarne, ¿qué vientos priman en Santa Cruz todo el año? Los del norte, no los del sur. Ahorita pues tenemos furazos y todo eso, porque es invierno, pero ¿cuánto dura el invierno? Junio, julio y se acabó la cosa. En agosto, que es uno de los meses más feos, puro viento, ¿no? ¿Y de dónde proviene ese viento? Del norte. Entonces una avioneta que está fumigando, el viento no va a decir voy a parar aquí y hasta que fumigue este sujeto, digamos, para que todo quede bien. No, se lo lleva igual, pues, ¿no? ¿Y a dónde va a caer? Entonces va a caer igual a la ciudad. No, aquí no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero tengan mucho cuidado, sobre todo con el tomate y la sandía. Son, digamos, frutos carnosos y jugosos. No puede apretar así un tomate, se hace agua. Lo mismo que la sandía. Entonces absorben mucho de esos venenos. Y cuando les dan a los niños les provoca diarrea. Y lo primero que le dan es antibióticos. ¿Por qué mierda tienen que hacer eso? ¿Por qué nos preguntan? Para eso la semiología. ¿Qué le ha dado de comer? Le di tomate, puré de tomate. ¿De dónde compró? ¿Lo hizo usted o compró en tarro? Porque también hay puré de tomate. Al final el ketchup es eso también. ¿No es verdad? Entonces puede que ese producto, digamos, lo traigan ya envasado y eso le hayan dado. Entonces, igual la sandía. La sandía a quien no le gusta, digamos, está madura y con dulce, aunque la gente, digamos, lo arranca verde, después le vende porquería y media, no lo dejen ni madurar, digamos. Entonces los campesinos pues tienen que fumigar porque así las sandías de grandotas en el suelo, porque una enredadera, y entonces los bichos están ahí, pues. Entonces tienen que cuidar su producto. Y al cuidar su producto, nos están vendiendo productos envenenados, nos guste o no. Y vuelvo a repetir también lo que he comentado de esa gente de farmacia, porque ellos, digamos, hacen trabajos de grado, digamos, no como en medicina. Entonces, dentro de esos trabajos de grado, entonces han encontrado esos compuestos en la leche de las vacas, en la leche de las mujeres en la maternidad, ¿no? Entonces uno diría, estas viven comiendo veneno. No viven comiendo veneno, comen lo que nosotros comemos. Pueden comer un tomate hasta crudo. Yo cuántas veces, digamos, en una ensalada he consumido eso y lo venden hasta en los restaurantes. Hasta en una hamburguesa le ponen tomate o no. Bueno, entonces pues estamos todo el tiempo consumiendo eso, pues, ¿no? Y si alguien me dice, no, a mí no me gusta la comida chatarra, es medio raro. Normalmente eso es lo que, o sea, pizza y hamburguesa es lo que más consume la gente, claro.
Es una comida rápida, pero de rico sabor y todo el mundo está, ¿no? Y en todos esos productos, digamos, ya elaborados, ponen pues tomate, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Y en las comidas normales también, ¿no? Entonces, ya está. Ahí podemos tener esas diarreas que no son infecciosas, sino hay que detalladamente anotar los alimentos que está consumiendo la gente. Y esas, digamos, esas manifestaciones gastrointestinales las vamos a tener cuando consuman, digamos, esos alimentos que están contaminados con los venenos. Ahora, las interacciones medicamentosas. Si mezclamos medicamentos, que es lo que va. La atropina es el mejor producto para resolver las intoxicaciones de estos compuestos organofosforados, la atropina. ¿No? Si alguien dice, ¿con qué voy a resolver esa intoxicación? Primero use atropina. Es un antagonista y su acción muscarínica, lo de malo de la atropina, que solo actúa sobre receptores muscarínicos, no sobre los nicotínicos. Los nicotínicos puede ser la tubocurarina, con la que resuelvan el problema. Por lo tanto, en una intoxicación de estos productos hay que valorar las dos cosas, o sea, los receptores muscarínicos como los nicotínicos. Entonces, ¿para qué? Para introducir los medicamentos que obviamente antagonicen esa actividad, ¿no es verdad? Entonces, la quinidina, repito, no está diciendo quinina, está diciendo quinidina, es igual un alcaloide natural sacado del árbol de la cinchona, de donde se extrae la quinina, pero la quinidina es un antiarrítmico de la clasificación de Bauman y Williams, y entonces antagonizan la acción colinérgica. Igual la procainamida. A la procaína, que es un anestésico local, se le ha agregado un grupo amida, y entonces este producto, la procainamida, hay para dar por vía oral. La procaína no se puede, se destruye, y la procaína es un anestésico. Y este es un anestésico que se le ha agregado ese grupo amida. Y entonces, por lo tanto, digamos, es un medicamento antiarrítmico. Y vuelvo a repetir, se puede dar por vía oral. Bueno, usos terapéuticos, entonces el empleo actual se ha circunscrito a 4 cuadros en los tejidos periféricos. Atonía del músculo de la fibra lisa en las vías intestinales, por ejemplo, en vejiga, ¿no? También se puede utilizar en el glaucoma, en la miastenia gravis. Esta miastenia gravis está centrada en la placa motora neuromuscular, o sea, es receptor nicotínico, ¿no? Para que nosotros tengamos eso claro también, y la anulación de la parálisis inducida por bloqueantes neuromusculares de tipo competitivo. ¿Ya? Entonces, ahí tienen también en la pizarra lo que hemos puesto. ¿Ya? Son los únicos con eficacia en el tratamiento de los síntomas de demencia en la enfermedad de Alzheimer también, como pueden ver ahí en la diapositiva. Ya, los usos terapéuticos, entonces aquí también voy a hablar de esto. Quiero que me entiendan esto bien, porque no vayan a hacer estupideces luego el día de hoy. Entonces, primero vamos a utilizar en el hilo paralítico. La neostigmina es el más empleado, no por su administración tanto por vía subcutánea, a razón de 0,5 a 1 miligramo. Se debe asegurar que no excita, digamos, obstrucción mecánica, de lo contrario el fármaco aumentará el problema. ¿Cuándo se produce un hilo paralítico? Vamos a suponer que una persona reciba un montón de puñaladas en el abdomen porque le han querido robar un iPhone que puede costar, qué sé yo, 6.000, 12.000 bolivianos, un montón, $1.000 para ponerlo, ¿no? Ya todo el mundo sabe que son unos 7.000 bolivianos. Y yo no sé las bondades que tendrá el aparato, pero desde el punto de vista común, si es un teléfono, solamente uno podría usarlo para recibir llamadas, pero como estos aparatos tienen muchas funciones, uno las compra por las funciones de cámara fotográfica, recibir mensajes, todo ese tipo de cosas, y la gente se compra eso.
Entonces son muy apetecidos porque hasta en el mercado clandestino uno puede vender, digamos, a un buen precio. No será $1, ni mucho menos, pero puede venderlo a un buen precio. Entonces, un drogadicto, un maleante, lo que sea, no se mete una puñalada, lo llevan al hospital, le hacen una laparotomía exploradora, sacan todos los intestinos, sobre todo el intestino delgado, los gruesos tienen mucho más adherencia, entonces es más difícil de lograrlo, sacan todo esto para revisar, tienen que revisar todos los lugares, sí. A ver, no ha interesado los riñones, si no ha interesado el hígado, el vaso, ¿no? Bueno, todo lo que ustedes quieran. Hacen esa revisión y lo que pasa es que si hay, digamos, unos orificios de perforación en el intestino, están generando una peritonitis porque el contenido de las heces fecales está cayendo al peritoneo y eso está generando problemas en el paciente. Bien, ¿cuándo hace eso el cirujano? Hace sus puntos, cierra su cirugía y ¿qué pasa con esa maniobra de haber sacado los intestinos a la mesa quirúrgica? Genera ese hilio paralítico que tiene además apellido, que se llama hilio paralítico postoperatorio, porque se puede generar hilio paralítico medicamentoso, por ejemplo, por el caso de la atropina. ¿Y qué pasa en el hilio paralítico? No hay eliminación ni siquiera de gases. O sea, las personas debemos eliminar gases, no guste o no. ¿No? Eso es parte del funcionamiento normal del organismo y hay alimentos que lo generan mucho más. Por ejemplo, el repollo, para mencionar una de las cosas, pero la gente muy poco consume el repollo no porque sea bueno o malo, digamos, ¿no? Produce dos cosas, cambia el sabor de la leche, no hay que darle a las mujeres embarazadas, no, perdón, que están dando de lactar, y el otro porque genera mucho gas. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. A otro, la leche puede generar eso. Ya, entonces hay que eliminar gases. Nos guste o no nos guste. Entonces hay que hacer. ¿Y qué ocurre cuando hacen esas maniobras? Se pierde el peristaltismo intestinal y entonces los gérmenes, Escherichia coli, aunque uno no lo crea, es un buen germen porque genera la digestión de los alimentos que están dentro del aparato digestivo. Pero el hecho de paralizar el intestino hace que se multiplique más y genere gases, entonces se va hinchando. Y si se va hinchando, uno se da cuenta de que si ha hecho puntos aquí, se va a distender, se puede volver a abrir. Y antes los médicos generaban eso. Hacían la cirugía y lo tenían un mes en cama. No querían que se mueva. Hoy día no hay eso. Se opera tras que medio que abre los ojos y puede mantenerse en pie, abajo, listo. ¿No? Y alguien dice, pero me duele, a mí qué me importa, camina igual, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que mover el intestino. Y eso también, escuchen bien las damas, porque yo no es que quiera echárselas a las damas, pero ellas son las que generan la humanidad al final de cuentas, porque ellas son las que tienen los bebés. Y entonces, el niño está todo el tiempo acostado cuando camina, si no camina se acaba de nacer, van a estar días semanas. Entonces, por ese nuevo movimiento que tiene el bebé, entonces también se le hincha la panza cuando consume su leche y todo ese tipo de cosas y empiezan a darle medicamentos y no está enfermo, movilícenlo nada más, eso es, ya. Entonces, es importante eso. Pero si queda paralizado esto, va a ocurrir como con esto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una hernia. Si tenemos una hernia, fíjense, aquí está saliendo el intestino a través, vamos a suponer, de la pared abdominal o de la ingle, hay hernias, digamos, a través del conducto inguinal, lo que sea, ya, incluso el diafragma puede ser uno de los elementos que genere hernia y que causan hasta problemas de tipo respiratorio. Esta hernia, fíjense, aquí entra el alimento. Cuando pasa por acá, infla esto, porque tiene que ocupar un lugar ese alimento. Y cuando vuelve,
Entonces, como está entrando por aquí y está saliendo, queda esta hernia estrangulada. Si ustedes le dan esos productos y aumenta el peristaltismo, aumentan el problema y va a haber necrosis de esto, va a haber necrosis de la hernia. No se debe de dar en hernias, no terminantemente prohibido. ¿Entienden? ¿No? Así no elimine gases, no elimine heces fecales. Lo ideal es a ese sujeto, en vez de estar dándole producto alguno, llévenlo a cirugía de una vez que le cierren ese, ¿no? Porque también cometen otro error. A ver, pónganse a razonamiento. Redujo la hernia. ¿Qué significa reducir? Meterlo a su santo lugar. Lo puedo hacer con el dedo. Pero aquí hay un orificio y alguna gente agarra y busca una moneda y con una tela adhesiva pone la moneda aquí y la aplastan con la tela adhesiva. Otros se hacen una torunda de algodón, ¿no? Una bolita así de algodón, lo ponen y lo meten y para que no se salga ahí lo ponen. Miren, este es el orificio. Yo estoy metiendo aquí una moneda. ¿Cuándo pues va a cerrar esto? Si usted le está poniendo, a ver, cierre la puerta y póngale una silla, a ver, ahora ciérrela. Es una huevada, ¿no? Si lo que quiere es que cierre, no que le pongan una cosa ahí como un tapón cuando va a cerrar. Es la peor estupidez, no hagan nunca eso. Eso es cirugía, sí o sí, y se acabó. No le gusta al paciente y díganle, no le ponga nada. Porque si usted le va a poner una moneda, le va a poner una torunda de algodón, cualquier estupidez ahí, nunca va a cerrar. A ver, de nuevo, abra la puerta, póngale una silla y cierre. Vamos a ver si va a cerrar. ¿Cuándo va a cerrar? No va a cerrar nunca. Entonces, esa soncera no, y la gente tiene mucha costumbre de hacer eso. Entonces, el médico está para instruir. Entonces, hernia no sirve esos medicamentos. Aquí tenemos un volvo, ¿no? Una torsión del intestino. Generalmente se da en las personas que consumen, digamos, maíz. En Cochabamba hay más volvulados que en todas partes del país, porque son muy consumidores de choclos, de maíz, eso igual de los baños. Y también la chicha, no la chicha cruceña, la chicha colla, esa produce esos problemas por fermentación, estos volvos. Entonces, esto es una torsión. Si usted le da algo que aumente el peristaltismo, peor pues va a ser. Se va a necrosar porque está torcido eso, y no está torcido el intestino, está torcido también los vasos sanguíneos, o sea, todo es una torsión ahí. Entonces, no puede dar ese producto tampoco. Esto igualito es cirugía. Ahora nomás la panza, arregle las cosas y ya está. Listo, se resolvió el problema. Y esto es una invaginación. El mismo intestino se ha metido dentro de sí mismo. Entonces, esto es una invaginación intestinal. Tampoco es bueno dar estos medicamentos, porque va a aumentar el problema. Y esta invaginación, aunque ustedes no lo crean, provoca necrosis vascular igual. Entonces, no, es cirugía. Las tres cosas son cirugía y no tienen nada que ver con el producto que estamos nosotros en este momento, digamos, hablando. Ya, entonces eso, por favor. Listo. Ahora, usos terapéuticos. Seguimos con usos terapéuticos. Entonces, disminuye la presión intraocular. Antes se trataba con fisopigmina de mecario boicotiofágico. Para esos casos crónicos ya ha sido reemplazado por los beta bloqueantes de aplicación tópica. El propranolol es el producto estrella de los bloqueantes, digamos los beta bloqueantes. Pero ese producto no sirve para el glaucoma. Sin embargo, existe otros productos como el timolol, por ejemplo, que es un derivado de ello. Entonces eso existe digamos, en colirio para aplicación en los procesos glaucomatosos, digamos. Ya. Entonces con eso se resuelve. Ya, seguimos con los usos terapéuticos en la miastenia gravis. La gente que tiene miastenia gravis camina como un pato, como los patos caminan, no pueden incorporarse. Sin embargo, si uno les mira sus músculos, son macizos externamente, pero no funcionales.
Uno diría que con semejante musculatura este sujeto, ¿cómo no va a poder levantarse? Digamos? No, no puede. Porque esa unión neuromuscular no está produciendo la cantidad de acetilcolina necesaria o no tiene el número de receptores de acetilcolina necesarios como para poder incorporar. Son enfermedades de orden genética, todo ese tipo de cosas, en las que sí puede funcionar, ¿no? Entonces, estos fármacos son de gran utilidad. En el tratamiento a largo plazo se realiza con neostimina, piridostimina. Estos son de acción corta y por lo tanto requieren dosis frecuentes, cada 4 horas para la neostimina, cada 6 horas. Para la piridostimina, los de liberación sostenida son útiles, pero solo se deben usar en la noche, si es necesario. Entonces, aquí en realidad no tenemos una miastenia grave, esto es una tosis palpebral, una caída del párpado, pero le he puesto la imagen para que tengamos una idea de que la actividad está centrada en la musculatura, no en la musculatura ocular. Entonces ya está. Seguimos con los usos terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos una persona de la tercera edad y varias aquí. Entonces, ¿no? Que es una enfermedad del sistema nervioso. La tacrina, digamos, se ha usado para el tratamiento en estos casos leves a moderados, ¿no? La evidencia de su eficacia y su, digamos, poca toxicidad hepática es significativa. Bueno, el donepezilo, galantamina, rivancimina, todos estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa para el tratamiento del Alzheimer. El donepezilo puede administrarse una vez al día, que eso es mucho mejor. Los medicamentos que se administran pocas veces en el día dan mejores resultados porque se puede controlar de mejor manera la administración del medicamento que aquellos que se dan, por ejemplo, cada 4 horas o cada 6 horas, digamos, son mucho más problemáticos siempre que se cumpla el tratamiento y lógicamente también implica un mayor costo porque hay que comprar más medicamentos, ¿no? Ya, entonces tiene una vida media prolongada y entonces eso es también importante. Las indicaciones médicas, el glaucoma, entonces de ángulo abierto, crónico, colirio de salicilato de serina al 0,2-0,5%, en el glaucoma de ángulo cerrado, agudo, el salicilato de serina al 1%, en el glaucoma crónico, simple, bromuro de demecario 0,25%, el glaucoma incipiente, el ioduro de ecotiofato, en solución de 0,06% se usa muy poco. A nivel del tracto gastrointestinal y urinario, en el hilo paralítico, la neostigmina por vía subcutánea o intramuscular, a razón de 0,5 a 1 miligramo, la disuria o retención urinaria también, ya a nivel del músculo estriado, la miastenia gravis, se puede utilizar la neostigmina o la piridostigmina, que son menos potentes, y a nivel del sistema nervioso central, como hemos mencionado, el donepezilo, galantamina, rivancimina, son anticolinesterásicos nuevos que se puede, digamos, también utilizar en esta enfermedad. Ya preparados y dosis, ahí tienen también lo que viene en el comercio, la fisostigmina o eserina, con nombre genérico para aplicación parenteral, ¿no? De 1 miligramo sobre L, inyección ya sea intramuscular o intravenosa. La galantamina viene con el nombre de Renimil, entonces para administración oral en cápsulas de 4, 8 y 12 miligramos y solución de 4 miligramos por ml. La neostigmina, cuyo nombre genérico es Prostigmin o prostigmina, hay para administración oral en tabletas de 15 miligramos y para inyección parenteral 1 en 1000, en 10 ml, 1 en 2000 o en 1 en 4000 en 1 ml. Entonces, la piridostigmina, mestinón, Regonol, para administración oral en tabletas de 60 miligramos, tabletas de liberación sostenida, de 180 miligramos en jarabe de 15 miligramos por ml y para administración parenteral 5 miligramos por ml para inyección intramuscular o intravenosa. La rivancimina, con el nombre de Excelo, para administración oral en tabletas de 1.5, 4, 4.5, 6 miligramos solución de 2 miligramos por ml. La tacrina, Cofdex, entonces recuerden que ya ese medicamento sirve para la enfermedad de
CDM también. Entonces, para la iniciación oral que tiene tabletas de 10, 20, 30 y 40 miligramos. Algunas presentaciones también tenemos ahí, digamos, ya en su forma farmacéutica, ¿no? Seguimos con las preparaciones disponibles. Ahí tienen el de Mecaria, que se usa muy poco hoy en día porque los beta bloqueantes son mucho mejores. Entonces, para uso oftálmico en gota o colirio al 0,125-0,25. El donepecilo, Alicep, ¿no? Para administración oral en tabletas de 5 y 10 miligramos. El ecotiofato, fosfoline, oftálmico, el polvo para reconstituir, o sea, se reconstituye con agua destilada. Entonces vendría a ser una especie, si se quiere, de suspensión, y se aplica en gotas de 0,03 a 0,06 o 0,125-0,25%. El hidrofonio, ahí tienen, también para aplicación parenteral, ¿no es verdad? E inyección para vía intramuscular o intravenosa. Entonces, ya tenemos estos productos, ¿no?, que vamos a encontrar en el comercio. Y la bibliografía de donde fue extraído el tema también. Entonces, ya, vamos a quedar ahí. Recuerden que el día miércoles no hay clases, ¿no? No hay clases porque es 21 de junio, solsticio de invierno del calendario Aymara, entonces no hay clases teóricas. No me estén preguntando ni escribiendo eso, es feriado, y los feriados, si los administrativos no aparecen, menos los docentes, menos también los estudiantes, que cierran toda la universidad y por de la momento. Ya está. Listo.